Ok, entonces, ahora sí. Aquí tenemos el tema de hoy, como le decía, ¿no es cierto? Fracturas. Y la definición ya la habíamos visto, ¿no? La interrupción de la continuidad ósea. Y o cartilaginosa, habíamos dicho que en los cartílagos también se puede dar una fractura, pero el día de hoy nos vamos a enfocar básicamente en fracturas óseas. Y aquí hay una preguntita porque ocurren las fracturas, ¿no es cierto? Y habíamos dicho que FX significa fractura, es una forma de sintetizarlo. Entonces, las fracturas pueden ser traumáticas. Cuando una fractura es traumática, cuando hay un trauma de alta intensidad sobre un hueso sano. Por ejemplo, alguien se accidentó, ¿no es cierto? Sus huesitos eran sanos, no tenían ninguna enfermedad, osteoporosis, artritis, nada, nada. A ese huesito sano hubo una fractura, que eso es lo que ocurre comúnmente con los jóvenes en el colegio, ¿no? Están jugando fútbol, están haciendo algún deporte y una caída, una cosa traumática ahí, entonces hubo fractura. A eso se denomina fractura traumática, ¿ya? Hay otro tipo de fracturas que se llaman fracturas patológicas. Como su nombre, si bien vemos la palabra patológica, como su nombre lo dice, pues aquí ya no estamos hablando de hueso sano. Aquí hay un huesito, pues ya con alguna dificultad, con alguna enfermedad. Entonces, una fractura patológica es un trauma de baja intensidad sobre un hueso enfermo, ¿no es cierto? Es decir, de baja intensidad. Esto significa que no fue fuerte el golpe, no fue fuerte la caída. Sin embargo, al ser un hueso enfermo, ¿no es cierto? ¿Por qué puede estar enfermito el hueso? Puede ser un tumor de hueso, puede ser osteoporosis, puede ser enfermedades metabólicas, pueden ser enfermedades endocrinas, es decir, cualquier trastorno de base que altere la osificación. Entonces, en un huesito enfermito, por ejemplo, con osteoporosis, y hay un golpe de baja intensidad, puede darse, ¿no es cierto?, una fractura. A ese tipo de fractura se le denomina patológica. El huesito estuvo enfermo y ante la mínima o el mínimo golpe, el mínimo trauma, pues sufrió la fractura. Esa es una fractura patológica. De ahí que las personas que tienen algún trastorno de base, como le decía, ¿no? Un tumor, osteoporosis, cualquier situación, pues hay que tener muchísimo cuidado porque está en alto riesgo ante la mínima intensidad de un trauma, de un golpe, pues ocasionar una fractura, ¿ok? Eso es una fractura patológica. ¿Y qué es fractura por fatiga? Dice que el texto nos dice que es las exigencias mecánicas continuas en hueso sano o enfermo. Vamos a entender eso. Déjame ver quién es. Por ejemplo, cuando usted se toma una gaseosa, por ejemplo, ¿no? Le saca la tapita. Ahí hay una cosa como hebillita, ¿no es cierto? Sí, se ubican qué es lo que estoy diciendo. Hay una tapita ahí, ¿no es cierto? En la tapita hay una argollita ahí, que es la que le ala, ¿verdad? Estoy Sí. hablando solo porque han ido todos. Ok, digamos que esa argollita que está ahí en la tapita, usted empieza a hacerle esto, mire, ¿no? Vamos a suponer que esta es la argollita. Y usted empieza a hacerle así, vea. Para allá, para acá, para allá, para acá. ¿Qué será que ocurre? ¿Qué Se va ocurre? desgastando, Se se desgasta. va desgastando, se desgasta. ¿Qué dice Franco? ¿Qué dijo Franco? Que se desgasta, dije. No, a ver, ¿qué pasa? O un alambre. Haga de cuenta que Se Se desgasta. dobla, se dobla, se dobla, se dobla. Se dobla. Sección. Se dobla. Se calienta y se rompe. Eso, Se ¿quién fue? fatiga. ¿Quién fue que dijo se calienta y se rompe? Cedeño, profe. Señor Cedeño, exacto. Si le hacemos así, ¿no es cierto? Tanto movimiento mecánico, se rompió, la sacamos la argollita. O si fuera un alambre, cuando no tenemos el alicate para cortar y el alambre no es tan fuerte y nos permite, empezamos a hacer así hasta que lo rompemos. Se pone calientito el alambre y lo rompemos. Algo parecido, volvamos a las diapositivas, algo parecido ocurre con las fracturas por fatiga. Son las exigencias mecánicas continuas en hueso sano o enfermo. Es decir, lo más común, la fractura de recluta que se llama, ¿no es cierto? Vamos a
Vamos a poner otra imagen. La fractura de recluta que ocurre en el segundo metatarsiano, ¿no? Acuérdese, los metatarsianos están aquí en el empeine. Este es el tobillo, este es el empeine y estos son los dedos. Los metatarsianos se numeran desde el dedo gordito, es metatarsiano 1, metatarsiano 2, tercer metatarsiano, cuarto y quinto metatarsiano. Entonces, estas fracturas que decimos aquí, fracturas por fatiga, ¿no es cierto? Son las exigencias mecánicas continuas, es decir, que lo está como dándole demasiado movimiento, como que le está flexionando mucho, ¿no es cierto? Que el huesito puede estar sano o enfermo, esta no tiene dedicatoria, ¿no? Si un huesito es fatigado por mucho tiempo, puede ocurrir una fractura. Y la más común es esta que se denomina fractura de recluta, ¿no es cierto? Que se da aquí en el segundo metatarsiano. Aquí la tenemos, ¿no? Aquí está el segundo metatarsiano, aquí está el dedito gordito, este es el dedito gordito, el segundo metatarsiano. Es bastante común en personas y por eso se llama fractura de recluta, cuando los jóvenes hacen el servicio militar o se están preparando para hacer una carrera militar. A veces el constante entrenamiento hace que se fracture el segundo metatarsiano, por eso es que es bien común este nombre, ¿no? Fractura de recluta, porque pues se va a fracturar el segundo metatarsiano ante tanto ejercicio, ante tanto esas flexiones que hacen, ¿no? Que ponen las manos hacia adelante y los pies con un brinco va hacia adelante, hacia atrás y casi se apoyan en los dedos. Entonces es ahí en donde hay la posibilidad que se fracture el segundo metatarsiano. Entonces, a esta movimiento constante hasta fatigar de manera mecánica al hueso, lo puede fracturar, ¿no es cierto? Si es un hueso sano, pues se fractura. Si es un hueso enfermo, con mayor razón, se va a fracturar mucho más fácil, ¿ok? Entonces, más o menos, esos son los tres tipos de fractura. Una que es traumática, que se da en un hueso sano. Una que es patológica, que se da en un hueso enfermo por alguna, la delicadeza o la alteración en la osificación se va a dar por algún trastorno de base, por alguna enfermedad y por constantes movimientos exagerados en la misma parte del hueso, ¿no es cierto? Y la más común es esta que se le conoce como fractura de recluta, que se da en el segundo metatarsiano del pie, obviamente, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la clínica o cuáles las formas de manifestarse una fractura? Pues obviamente por dolor. Obviamente la intensidad va a depender del tipo de fractura, pero hay dolor, hay deformidad, hay tumefacción. Es decir, tumefacción es cuando se rompe el vaso sanguíneo y causa una inflamación, ¿no es cierto? Va a haber impotencia funcional, es decir, pues claro, si se fractura, digamos, en el brazo, pues ya no va a poder mover ese brazo, ya no lo va a poder mover, manipular, utilizar como siempre, porque está lesionado. Entonces a eso se llama impotencia funcional, o también puede haber un compromiso neurovascular, es decir, pues dependiendo del tipo de fractura, puede haber también una fractura abierta y va a causar pues problemas más graves, que eso lo vamos a ver más adelante, seguramente en la siguiente clase, ¿ok? Entonces, en cuanto a generalidades, aquí tenemos la definición y los tipos de fracturas. Habíamos dicho pues que aquí está la fractura ¿cómo es? De recluta, como se le conoce no comúnmente, pero es la fractura del segundo metatarsiano, que es bastante común ante ejercicios que demandan mucho movimiento mecánico ahí en el mismo sitio hasta romper el huesito, ¿ok? Luego tenemos, pues si ya se rompió, ya se fracturó, del tipo de fractura que sea, pues ahora, ¿cómo es que se va ¿cómo es que se va a dar el proceso para repararlo? A este proceso de reparación, aquí están ya las dos primeras preguntas del asincrónico del día de hoy, que sería asincrónico 3, ¿no es cierto? Porque el 2 son las 5 preguntas, aquí tenemos al 3. Entonces, mire, después de que ya hubo una fractura,
Entonces, pues cuando un hueso pues ya se rompe, luego de que se rompe, empieza a darse el proceso de consolidación, es decir, tratar de volver a ese estado previo, ¿ok? Entonces, a eso se denomina proceso de consolidación. Entonces, no todos los procesos o no todas las fracturas son iguales, por lo tanto, no todos los procesos de consolidación van a ser iguales. Son de dos tipos, ¿no? Una consolidación o una recuperación primaria y una consolidación o recuperación secundaria. A la primaria también se le llama directa, a la secundaria se le llama indirecta. Entonces vamos a ver en qué es lo que ocurre en cada una de ellas. Ok, dice aquí, primaria o directa, reducción que impide la movilidad, ausencia de movimientos. Pues esto ocurre cuando los fragmentos, es decir, que la fractura no fue únicamente en dos partes, sino que pues hubo implicado pues más partes, ¿no es cierto? Se rompió en más partes, entonces pues estos fragmentos del hueso se rompen y están, y hay que colocarlos a través de una reducción, como se llama, ¿no es cierto? Una reducción anatómica y que pues no va a poder mover, es decir, la inmovilización absoluta, total, 100% inmovilizado, para que facilite el proceso de regeneración. Y esto se consigue únicamente con cirugía de reducción interna. Aquí en la imagen, en esta imagen que tenemos aquí, aquí vemos, ¿no? Aquí hay una plaquita metálica, está aquí una plaquita metálica, ¿no es cierto? Esta es una fractura de tibia, ¿no es cierto? Entonces aquí vemos la plaquita metálica, aquí vemos tornillos que están, que tienen al hueso muy rígido y que no permite que se mueva para nada. Entonces, en esta fractura de tibia vemos que se ha colocado una placa metálica y tornillos, ¿ok? Lo cual tiene pues una función específica que es pues no permitir que se muevan ninguno de los fragmentos entre sí, que no se vayan a montar, a sobreponer uno sobre otro, ¿no? No todos los tipos de fractura primaria requieren un tipo de inmovilización así. Entonces, pues como no todas las fracturas tienen o necesitan una intervención quirúrgica, pues también tenemos otro tipo de fracturas, por eso se llaman secundarias, en las cuales se utilizan procedimientos no tan rígidos. Es decir, hay reducción anatómica, pero que sí admite cierta movilidad discreta. Por ejemplo, cuando le ponen un yeso. Aquí en esta imagen tenemos una fractura radiodistal, ¿no es cierto? Es del radio. ¿Por qué se llama radiodistal? ¿Alguien tiene idea? Porque yo dije, es una fractura radiodistal. Está distal del radio. ¿Perdón? Porque está distante del radio. A ver, no le escuché bien. Está muy lejos del radio. Ya, fractura distal. ¿Alguien más dijo algo? En la epífisis. Por la epífisis del Ajá, por la epífisis. Exacto. Ok, entonces, volvemos acá. Volvemos acá. Ay, volvemos acá. Voy a hacerlo grande. Sí, perfecto. Es por la epífisis. Entonces decíamos que tenemos una fractura radiodistal, es decir, en la epífisis distal del radio, en otras palabras, ¿no es cierto? Entonces aquí vemos en esta radiografía se ve que está puesto un yeso y sí hay cierta movilidad. Seguramente a alguien de ustedes le pusieron yeso y vamos a suponer que usted tuvo esta fractura aquí a nivel de la muñeca, ¿no? Del radio. Y en la articulación con la muñeca, vamos a suponer que fue aquí, ¿no? Radio distal fue la fractura en el radio, le enyesaron hasta parte de los metatarsianos, digamos, sin embargo usted podía mover los dedos, es decir, que hay reducción anatómica, pero que se admite una movilidad discreta, ¿ok? Entonces, miren, no todos los tipos de fractura necesitan o van a seguir el mismo proceso de consolidación o recuperación. Habrán unos que necesitan una intervención quirúrgica y que haya ausencia total de movimiento. A eso se llama primaria. Cuando hay un proceso de consolidación que permite o admite una movilidad discreta, ¿no es cierto? Pues ahí vamos a denominarle consolidación secundaria, ¿ok? En una consolidación secundaria, pues se va a formar esto que se denomina callo óseo,
¿Ok? Aquí estos clavos son los clavos intramedulares. Esto es lo que usted va a consultar, ¿no es cierto? Aquí ya tiene las dos primeras preguntas. Son clavos intramedulares. En la secundaria no hay intervención quirúrgica. Admite movilidad solamente a través de yeso, a través de férulas, dependiendo la gravedad de la fractura. Entonces, esa es una consolidación secundaria. Decimos aquí formación de callo óseo. Vamos a ver una imagen. Aquí hay un callo óseo, por ejemplo. Miren, es una inflamación que se da aquí. Aquí tenemos la tercera pregunta. Es un proceso inflamatorio normal. A veces escuchamos inflamación y nos viene a la mente que es algo malo, y por lo general así es. Cuando tenemos inflamación en la garganta, tenemos así. Pero en el caso de la formación de un callo óseo que se da en las fracturas, en cambio, es un proceso inflamatorio bueno, ¿no? Se hincha, como es para poder formar, y ya lo vamos a ver, la siguiente diapositiva vamos a ver cómo es que se forman estos callos óseos. En la consolidación primaria se dan callos óseos. Chicos. Profe. No, No se da. ¿Quién dijo no? Para anotarle. yo, profe, Pérez. Nombre. Pérez, Esteban Pérez, profe. Pérez, el señor Pérez. Ok, en la consolidación primaria no se dan callos óseos. En la consolidación secundaria sí, ¿no? Ese yeso, esa férula, todo eso le permite que se dé el proceso inflamatorio. En cambio, en la primaria no, porque está tan rústicamente inmovilizado que no le da chance a nada. Tiene otro proceso de consolidación, ¿ok? Aquí tenemos cómo es que se da esa consolidación secundaria con respecto al callo óseo. Aquí tenemos dos preguntas más para el asincrónico. Ok, entonces miren, ¿de dónde salió consolidación secundaria? Seguramente alguien se responde que no estuvo muy atento. Vamos a hablar de esto. Ya de esto dijimos que esto es un proceso quirúrgico y que esto no tiene movilidad, le impide totalmente, hay una ausencia total de movimientos, y aquí se utilizan placas y clavos intramedulares y tornillos y todo ese tipo de accesorios que se usan en una intervención quirúrgica. Hasta ahí muere la consolidación primaria. En cambio, la consolidación secundaria es la que tiene un proceso hasta llegar a formar este callo óseo. Ese proceso es el que lo vamos a ver, ¿no? Vamos a ver el proceso de cómo es que se forma a través de 4 fases que están aquí, ¿no es cierto? Aquí le vean, 1, 2, 3 y 4. Aquí están las 4 fases a través de las cuales pues se forma ese callo óseo. Y primero, pues aquí ya se rompió el hueso, ¿no es cierto? Ya está roto. Una vez que se rompe, se forma ahí un hematoma. Este hematoma va a facilitar la llegada de células del sistema inmune que ayudarán a la recuperación. Entonces, mire cómo funciona el cuerpo. El sistema inmune, que nosotros solamente teníamos el conocimiento que es quien nos defiende de situaciones externas, que puede ser una bacteria, un virus, etcétera. Sin embargo, mire, aquí en la consolidación también intervienen el sistema inmune, llegan las células del sistema inmune, las cuales van a ayudar a la reparación, ¿no es cierto? Recuerde que el sistema inmune está muy lleno de células y que ellas tienen, ¿no? Algunas sustancias para poder ayudar. Son muchísimos los glóbulos blancos, todo el sistema inmune que puede venir a ayudar, ¿no? Hay células muy especializadas. Entonces, llegan, decíamos, las células, ¿no? Después, en la formación del hematoma, llegan las células y son ellas las que van a ayudar. Luego viene la segunda fase. En esta segunda fase se va a formar aquí o va a empezar ya a formarse el callo de fractura, ¿no? Primeramente se forma un callo de fractura en la periferia o en la parte externa, ¿no es cierto? En esta periferia, pues hay bastante oxígeno, pues eso es lo que va a permitir
que se forme un callo muy duro en donde se va a depositar un colágeno de tipo 2 y este va a ser muy rígido. Entonces, por eso es que aquí tenemos callo duro, osificación endomembranosa, dice. Es decir, ¿no? Ya se formó, aquí se formó el hematoma, llegaron las células del sistema inmunológico a ayudar, mientras ellas ayudan aquí, pues a eso se refiere la primera fase. Ya la segunda fase es la formación de un callo un poco duro de tipo colágeno 2, ¿no es cierto? Porque aquí hay bastante oxigenación, bastante oxígeno, entonces es aquí en donde se forma, eso le permite que se endurezca este callo, que es básicamente con colágeno 2, ¿no es cierto? En cambio, en el centro, aquí, en este centro, de la fractura hay menos oxígeno, es decir, hay una hipoxia. Entonces aquí el material, me refiero al material, al colágeno, va a ser menos rígido y se formará un callo cartilaginoso, ¿sí? Un callo cartilaginoso conocido como callo blando, ¿sí? Entonces, mire, aquí va el callo blando porque hay menos oxígeno. Acá se formará un callo duro porque hay mucha oxigenación. El colágeno será de distintos tipos. Aquí será menos rígido, más blando. Entonces, la unión del callo duro y el callo blando es lo que va a formar lo que se conoce como callo de fractura o el callo óseo. ¿Ok? Eso ocurre en la segunda fase. ¿Ok? Más o menos esto empieza a ocurrir en la segunda semana después de que se haya fracturado. Más o menos ahí ocurre todo este proceso de consolidación de las fracturas secundarias, las que no llegaron a cirugía. ¿Ok? Luego viene la tercera fase, ¿no es cierto? Después de que ya el callo ha invadido, no es cierto, aquí ya invadió el callo, ya tiene el callo de fractura, es decir, empezó ya su proceso de consolidación, ya protegiéndose, ¿no? Protegiéndole la periferia, protegiéndole, tratando de unir aquí. Entonces, después, este callo va a ser invadido por los condrocitos hipertróficos. Usted va a buscar qué son los condrocitos hipertróficos, pero se lo digo, en general, es un tipo de célula pues, que se encuentra en los cartílagos. Entonces, aquí va a ocurrir eso, ¿no? Este callo va a ser invadido por esos condrocitos, por esas células, va a ser invadido, ¿no es cierto? Y ellos van a ir destruyendo este callo, van a ir destruyendo el callo para reemplazarlo por un tipo de hueso. Eso ocurre en la tercera fase, ¿no? Aquí llegan los condrocitos, ellos van a destruir el callo para poderlo reemplazar por un tipo de hueso que se conoce como hueso fibrilar, ¿no? Entonces la tercera fase es la invasión de los condrocitos al callo y lo destruyen. Y la cuarta fase es pues precisamente este hueso fibrilar, que es un hueso inmaduro, es un hueso de textura cartilaginosa, es suave todavía, ¿no es cierto? Entonces este hueso inmaduro es el hueso que es utilizado o se utiliza en el feto, cuando el feto está en formación, hay un tipo de hueso fibrilar después del cartílago. Entonces, en la cuarta fase es este hueso fibrilar, pues que es inmaduro, le decía, es irregular, no tiene la misma resistencia mecánica, es suave todavía. Entonces, este hueso fibrilar se irá reemplazando poco a poco por un hueso más maduro y a esto se conoce como remodelación, es decir, la cuarta fase es la fase de remodelación. ¿En qué consiste la remodelación? Consiste en el reemplazo del hueso fibrilar por un hueso más resistente, un hueso más maduro. ¿Ok? Entonces aquí tenemos las 4 fases, ¿no? Primero se hace un hematoma, ¿no es cierto? Después del hematoma, como aquí hay muchas células del sistema inmunológico, pues ellos vienen para empezar a formar el callo. Primero el de la periferia, por el tipo de oxígeno que hay mucho oxígeno, luego forman un callo en el lugar mismo de la fractura,
¿no es cierto? Porque aquí hay menos oxígeno, por lo tanto, es un callo más blando, ¿no es cierto? Que ahí ya estaríamos aquí en la segunda fase. Luego viene, ¿cómo es? Los condrocitos y empiezan a dañar a ese callo porque ellos vienen con una función especial que es formar un hueso fibrilar y finalmente, ya una vez formado el hueso fibrilar, este fibrilar es reemplazado por un hueso más duro, más osificado y a ese proceso se le denomina remodelación. Remodelación. ¿Ok? Listo. ¿Está entendido el proceso de consolidación, chicos? Disculpe, ¿Sí? profe, una pregunta. Ajá. Digamos, ¿cuál es la diferencia que existe entre una fractura y una fisura? Porque sé que, digamos, para la fisura es como que Sí. solamente te ponen algo para que se te... Sí. Eso lo vamos a ver luego. Déjame terminar con fracturas. ¿Ok? De fisuras, hay esguince, hay muchas cosas que no son fracturas, que las vamos a ver luego, ¿ok? Listo, entonces estábamos en que esta consolidación secundaria tiene 4 fases para formar el conocidísimo callo óseo o callo de fractura, como también se lo denomina, ¿no es cierto? Entonces estamos como por aquí. Listo, entonces hasta ahí todo normal. ¿Qué ocurre luego, no es cierto? Para la consolidación, ¿será que todas las fracturas se consolidan, se recuperan igualito? Pues no. Hay factores que promueven la consolidación y hay factores que dificultan. Hay personas que se demoran muchísimo en recuperarse de una fractura, ¿no es cierto? Y puede ser la misma fractura en otra persona y la otra persona pues se recuperó, consolidó muy bien, muy rápido su fractura. Entonces eso depende también de algunos factores. ¿Qué factores promueven? ¿Qué factores ayudan a que una fractura se consolide en menor tiempo? Pues muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hormona de crecimiento, la insulina, que usted no sea diabético, ¿no? La insulina, etcétera. Es decir, todo un sistema endocrino, ¿no es cierto? Todas las hormonas. También los factores de crecimiento, que le hayan hecho una reducción adecuada e inmovilización muy buena, una buena cirugía, ¿no es cierto? Ejercicios controlados, es decir, me estoy refiriendo a la fisioterapia, que si es que necesitó fisioterapia, es decir, todas esas situaciones que vemos aquí son las que van a facilitar. Pero ¿qué es lo que va a dificultar que una consolidación de primaria o secundaria se demore muchísimo más? Va a ser, por ejemplo, la diabetes. Una persona diabética es bastante complejo que una fractura del tipo que sea se consolide pronto, es muy complejo. Los corticoides, el déficit de hormona de crecimiento, la malnutrición, por ejemplo, ¿no? La malnutrición igual es la falta de calcio, de fósforo, de vitamina D, etcétera. Todo eso va a influenciar en que una fractura se consolide en mucho más tiempo que una persona que tenga una buena nutrición. Antiinflamatorio. ¿Por qué será que el antiinflamatorio dificulta la consolidación? Con pilas. Impide que lleguen las células del sistema inmune general. Se cayó. No. ¿Por qué será? Porque no permite la formación del callo óseo. Perfecto, eres una maravilla, porque habíamos dicho que el callo óseo es un proceso antiinflamatorio normal. Entonces, si yo me tomo un antiinflamatorio, va a demorar mucho en formarse porque, ¿no es cierto?, es un proceso antiinflamatorio normal y el antiinflamatorio es como su nombre lo dice, no deja que se inflame o baja la inflamación. Entonces es como una lucha ahí en que quiere inflamarse y el medicamento no le permite. Entonces, en función de eso, ya le vamos a poner a Dylan, déjame poner aquí antes de olvidarme, Dylan. Ok, entonces, o como decía un alumno, entonces con A, entonces, por eso es que los antiinflamatorios van a dificultar la consolidación de una fractura, ¿ok? Afectación del foco de trauma, por ejemplo, ¿no? Si un yeso está mal puesto, está muy fácil, muy
muy flojito, digamos así, de tal manera que está moviendo más de lo normal, entonces ahí va a haber una afectación. Hipoxia, ¿no? Anemia, fumar, quimioterapia, radioterapia, infecciones, denervación, la edad, es fundamental la edad, no es lo mismo que se le rompa un hueso a usted que a su abuelito, ¿ok? Entonces, mire, todo este tipo de situaciones pueden dificultar o retardar la consolidación de una fractura, ¿ok? Aquí tenemos otra pregunta más para el asincrónico, que es denervación, ¿ok? ¿No? ¿A qué se le viene? Denervación. Solo con leerla, ¿qué se le ocurre que podrá ser? Desgastación de los nervios, algo Por así. ahí va, por ahí va, por ahí va, por ahí va, por los nervios, con los músculos, etcétera. ¿Ok? Listo. Entonces, hasta aquí estamos claros, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos aquí? Ah, tenemos huesos en desventajas. Tenemos unos huesitos que, donde que se fracturen, ¿no? Como dicen en la costa, donde que se fracture esto, se fregó. Entonces, estos huesos tienen una mala vascularización, es decir, hay una irrigación que no es tan sencilla o abundante como en otros huesos. Entonces, si hubiera una fractura en estos 4 lugarcitos que vemos aquí, pues ahí sí vamos a estar en serias dificultades. El primero es la cabeza del fémur, ¿no es cierto? En nuestro huesito, veámosle nuestro huesito. Veámosle nuestro huesito para identificarle. Vamos aquí. Miren, aquí tenemos, esta es la cabeza del fémur, ¿no es cierto? Aquí en la cabeza del fémur no hay una irrigación o una vascularización abundante. Entonces, si aquí hubiera, esto se encaja en el acetábulo, acuérdense, ¿no es cierto?, de los huesos coxales. Y especialmente en las personas mayorcitas es bastante común una fractura de cadera. Y a veces es esto, es aquí. Por eso es que no se recuperan. Pasará muchos años y no se recuperan, ¿ok? Entonces regresamos a nuestra imagen. Entonces, listo, aquí tenemos. La cabeza del fémur, decíamos que pues es uno de los huesitos o una de las partes de los huesos que tiene mala vascularización. Cuando hay alguna fractura intracapsular, ¿no es cierto? Es decir, en la cadera, ¿no? Esta cabeza del fémur le habíamos dicho que ingresa en el acetábulo de los huesos coxales. Entonces, ahí, cuando hay una fractura intracapsular, ahí en esa partecita de la cadera, puede entrar en riesgo de necrosis isquémica. Esa es la siguiente pregunta que tenemos para el asincrónico, ¿no? Es decir, pues que se queda sin aporte sanguíneo. Si antes no tenía una buena vascularización, peor aún, si es que hay una fractura, entonces a eso se le denomina necrosis isquémica, ¿no es cierto? Es decir, el bajo aporte sanguíneo. Este mismo proceso lo presentan las fracturas de los huesos más largos. Por ejemplo, aquí tenemos el húmero proximal, ¿no es cierto? Aquí tenemos, a él se le dice húmero proximal por lo que ustedes decían, ¿no es cierto? Aquí está la epífisis proximal. Entonces, cuando se habla de fractura, ¿en qué parte está fracturada? En el húmero proximal, ¿ok? Entonces, aquí también esta es otra parte en donde hay una mala vascularización, es decir, la cabeza de los huesos más largos o las terminales en términos generales, ¿ok? Esas partes son complejas cuando hay una fractura. Cuando hay una fractura ahí, pues se corre el riesgo de una necrosis isquémica. Otro huesito es este. ¿Alguien sabe el nombre de este hueso? ¿Lo recuerda? ¿No? Escafoides. Este es el escafoides del carpo, escafoides de la muñeca, de la mano, ¿ok? Entonces el hueso escafoides también presenta la misma complicación en caso de que el escafoide sea fracturado. El escafoide es otro de los huesos que tiene una mala vascularización, ¿ok? Y por último tenemos el astrágalo, este que está aquí en color amarillo. El astrágalo es un huesito que está en el tarso, lo que conocemos como tobillo, ¿no es cierto? Entonces, el astrágalo también es otro huesito que tiene mala vascularización y si es que hubiera una fractura, pues corre el riesgo de necrosis isquémica,
¿no es cierto? Listo. ¿Qué más tenemos? Déjame ver. Tipos de fractura. Decíamos que no todas las fracturas son iguales, ¿no es cierto? A las fracturas se las divide por varios criterios, como yo solía decirlo. Por ejemplo, queremos clasificar a los chicos del A y del B. ¿Por qué criterio los vamos a clasificar? Puede ser por talla, puede ser por región donde nacen, puede ser por meses de nacimiento, puede ser por el año de nacimiento, puede ser por color de piel, puede ser por estatura, etc. Es decir, hay varios criterios para poder clasificar una fractura. Uno de los criterios para poder clasificar es la región afectada, en otras palabras, ¿no es cierto? La mayoría van a ser de diáfisis, de esta parte que decíamos, ¿no? La mayoría de fracturas van a ser de diáfisis, de huesos largos me estoy refiriendo, ¿no? La mayoría de fracturas van a ser de diáfisis, y a las fracturas que son de diáfisis se les denomina fracturas diafisiarias, ¿ya? Alguien se fracturó la pierna y el médico dice, ¿qué tipo de fractura es? Es diafisiaria, entonces enseguida le entiende que es la diáfisis. Otras pueden ser metafisiarias, acuérdese lo que le decíamos en antes, la metáfisis puede ser aquí, ¿sí? Ahí se va a denominar fractura metafisiaria. Otras pueden ser en la epífisis, ya en las terminales, sea proximal o distal, ahí se va a denominar fractura epifisiaria. ¿Ok? Listo. Está clarísimo con respecto a la región, ¿no es cierto? La región se refiere a la región afectada, que pueden ser fracturas diafisiarias, metafisiarias o fracturas epifisiarias. Ya usted sabe que es de diáfisis, epífisis y metáfisis. ¿Ok? Listo. Con respecto a la forma, pues esta es más fácil, ¿no es cierto? Todavía. La forma es según la forma o según el trazo que ocasiona la fractura. Esta se ve hasta bonita, ¿no? Parece cortada con sierra. A este tipo de fractura se le llaman transversales o transversal. Aquí está el nombre. Estas transversales son como perfectas, ya digo, parece hecho con sierra. Esa es una fractura. Si le decimos el nombre completo según la región y la forma, ¿cómo diríamos a esta de aquí? Diafisiaria transversal. Eres una maravilla. ¿Quién eres? ¿Nombre? Gutiérrez. Gutiérrez. Perfecto. Déjame anotarte, mi amor. ¿Dónde está mi carpeta de nombres? Señor Gutiérrez. Gutiérrez. Ok. Diafisiaria transversal. Perfecto. Ok. Diafisiaria transversal. Así se va a llamar ella, ¿no? Por la región. Fue la diáfisis. Entonces es una fractura diafisiaria. Y por el corte, por la forma, que parece perfecta ahí, es transversal, ¿no? O una fractura transversa diafisiaria, o como lo dijo el señor Gutiérrez, es una fractura diafisiaria transversal. Aquí tenemos una diafisiaria oblicua, ¿no es cierto? En cambio, las oblicuas pues tienen un trayecto más diagonal, como su nombre lo dice, ¿no? Es oblicuo, ¿no? Entonces esta sería una diafisiaria oblicua. Al lado tenemos otra diafisiaria que ya se acerca a la metáfisis casi, ¿no es cierto? Esta se llama diafisiaria espiral o espiroides también les dicen, ¿no? Cuando el mecanismo fue una torsión del hueso, es decir, está como más espiralada, se va hacia atrás inclusive, ¿no? Aquí tenemos la fractura epifisiaria espiral. Y luego tenemos una de las más complejas que se llama conminuta. Una fractura conminuta es cuando se hace varios fragmentos, ¿no es cierto? ¿Cuál de estas fracturas será de consolidación primaria? La conminuta. La conminuta, perfecto. ¿Quién fue, joven? Merizalde, profe. Señor Merizalde, déjame anotarte, Merizalde. Exacto, ¿no es cierto? Exacto, porque habíamos dicho, si nosotros regresamos,
Y regresamos, habíamos dicho que la primaria, ¿no es cierto?, es cuando se fractura en varios segmentos, en varias partes, en varios pedacitos, los cuales necesitan una inmovilidad total, y eso lo consiguen a través de procesos quirúrgicos en donde intervienen placas, clavos, tornillos, etcétera, etcétera. Entonces, el tipo de fractura que es primario o de consolidación primario que va a necesitar una inmovilización total va a ser esta. Hay inmovilizaciones que la hacen interna dentro del hueso y hay inmovilizaciones que inclusive los clavos salen a la periferia, eso lo veremos en la siguiente clase. Y en la parte de afuera hay un par de placas y están con los tornillos que vienen desde adentro, ¿ok? Eso lo va a definir obviamente el traumatólogo, el cirujano traumatólogo, quien va a ver cuál es la mejor manera de inmovilizar al 100% todas estas partes de esta fractura epifisiaria conminuta, ¿ok? Y estos cuatro tipos de fracturas son los que corresponden a el tipo de fractura según la forma, ¿ok? Y según la exposición, esta es más fácil de entenderla porque es cerrado siempre cuando se fracturó y no vemos el hueso. Sigue el brazo, sigue la pielcita sin haberse hecho ninguna incisión, sin haberse roto nada. Entonces esa es cerrada, sabemos que está adentro fracturado, pero no se lo ve. Y estas son las más complejas, las abiertas expuestas, es cuando a veces el hueso sale inclusive, sale el hueso como es al exterior, rompe la piel, rompe músculo, a veces implica también la ruptura de vasos sanguíneos. Estas complicaciones las vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, imagínese esta fractura, ¿cómo le pondríamos? Mire, aquí se ve el hueso, no sé si lo alcanza a ver, este que está aquí es del hueso, sale el hueso, ¿no? Una parte, y se ve redondito aquí, entonces nos atreveríamos a decir que esta es una fractura diafisiaria, transversal, expuesta, porque está abierta. No hemos dicho transversal porque le vemos redondito. Y como es un hueso largo y vemos que está como en la parte de la mitad, entonces es la diáfisis. ¿Ok? Entonces, miren, esta es importante que anoten estas preguntas para el asincrónico. Se lo vamos a poner desde dónde son, a ver cuántas preguntas son. Creo que aquí no hay nada de preguntas. Aquí tampoco. Ah, sí, ¿qué es la fractura de recluta? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿qué es consolidación? La tercera, ¿qué es un clavo intramedular? La cuarta, ¿qué es un callo óseo? La quinta, ¿qué son los condrocitos hipertróficos? La sexta, ¿cuál es la diferencia entre consolidación primaria y secundaria? La 7, ¿qué es denervación? La 8, que es necrosis isquémica. La 9, solo los que han tenido, ¿no? Si usted ha tenido alguna experiencia directa o indirecta de fractura, resúmala, ¿no? En algún caso pudo haber sido una fractura de los padres, los abuelitos, los primos. En otros casos muy directo, usted tuvo una fractura, ¿qué tipo de fractura tuvo? ¿No es cierto? ¿Tuvo dolor? ¿No tuvo dolor? Todo esto que hemos visto hoy nos va a servir para el proyecto. Recuerde que todos ustedes deben saber que Ignacio de Loyola tuvo un problema de salud en la rodilla. ¿Fue proximal? ¿Fue distal? ¿En qué hueso fue? ¿Qué tipo de reducción le hicieron a él o no le hicieron reducción anatómica? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Tiene copiadas ya las preguntas? ¿Sí? Las primeras Puede. Otra vez, ya. Vamos copiando otra vez. ¿Qué es fractura de recluta? Si ya la tiene, me dice sí, ¿ya? ¿Ya? Ya, Sí, profe. profe. Segunda y tercera, que es consolidación.
La tercera, que es un clavo intramedular. ¿De qué material serán los clavos, los tornillos, las placas? ¿Alguien sabe de qué material será? Puede ser Titanio. acero quirúrgico, profe, o titanio. Ajá, aleaciones, exacto, aleaciones de titanio, acero quirúrgico, etcétera. La tercera, que es un clavo intramedular, ¿ya está? Sí. Sí, nos vamos a la cuarta, que es un callo óseo. ¿Qué es un callo óseo? Ok, tengo un mensajito de Henry, chicos, pónganle atención. Dice que ya está la tercera semana para que llenen el checklist, ¿no es cierto? No se olvidarán. ¿Ya está? ¿Qué es callo óseo? Chiquillos. Sí. Sí, profe. Listo, aquí tenemos dos más, que son condrocitos hipertróficos. Son células, ¿no? Por supuesto que la investigación usted la va a poner más completa. ¿Y cuál es la diferencia entre consolidación primaria y secundaria? Profe, no deja poner la asistencia, está para las 10:25. Claro. Ah, no importa, déjenle nomás la asistencia. Si ya no se puede, no se puede, no se hagan problema. ¿Me avisa cuando ya esté? Ya, profe. Ya, nos vamos a la siguiente, que es denervación. La denervación es uno de los impedimentos para la recuperación, para la consolidación de cualquier tipo de fractura, ¿no? Primaria o secundaria, lo mismo la edad. Esto es quimioterapia QT, quimioterapia, RT, radioterapia. GH es una hormona del crecimiento. Cuando hay déficit, ¿no? ¿Ya? ¿Seguimos? Sí. Sí, profe. Es necrosis isquémica. Ya, profe. Ya. Y la última, si usted ha tenido alguna experiencia directa o indirecta de fractura, la va a resumir. ¿Sí? Nos va a contar ahí. No se olvide que son investigaciones, debe haber una bibliografía, ¿no? De dónde sacó, de dónde amplió el contenido, porque de una u otra manera sí le estamos diciendo a qué se refiere cada una, pero necesitamos una investigación mucho más precisa, profunda, concreta, ¿no? Listo. El día de hoy, hoy tarde, vamos a revisar el portafolio. Vamos a revisar el portafolio hoy tarde y en el portafolio debe estar el asincrónico 1, que son las preguntas que respondieron entre todos aquí y que tenían que ir a hacerle chévere en su portafolio. Asincrónico 2 son las 5 primeras preguntas que había que leer y hacer las 5 de lo has entendido. Y el asincrónico 3 son estas preguntas que estamos haciendo ahorita, ¿ok? Que estamos mandando ahorita. Eso vamos a revisar hoy tarde ¿cómo es? Para generar la segunda calificación sería, porque la primera es la evaluación de hoy. Para la siguiente semana, veamos de qué página, por aquí anoté. Van a tener que leer, leyeron hasta la 141, ahora van a tener que leer la 142 hasta la 165, ¿sí? ¿Estamos? Listo, chiquillos, podemos retirarnos. Profe dijo que esto sincrónico era para hoy, ¿no? Ah, este es para hoy, sí. Este es Ya, para profe. hoy. ¿Hasta dónde?